Buenas tardes. Hoy vamos a tener la tercera reunión del curso de ECMO y es un gusto contar con nuestros disertantes, el doctor Leonardo Seoane, que va a comenzar la primera parte. El doctor Seoane es el jefe de recuperación cardiovascular del Instituto Cardiovascular. Él es cardiólogo y terapista, realmente al igual que el doctor Brancic, dos apasionados por el ECMO. Y bueno, Leo, te invitamos a que comiences tu presentación. Bueno, muchas gracias Mirta. Gracias nuevamente a Elizabeth Moore, que ella es la directora de educación, que otra vez vino a compartir con nosotros la tarde, así que gracias. Thank you, Elizabeth. Así que bueno, voy a compartir pantalla y gracias obviamente a todos los que se conectaron. Ahí se está viendo la pantalla. Ahí está, Leo. Perfecto. Pone presentación y ahí está, perfecto. Bueno, ahí arrancamos, minimizamos. Bueno, un poco la idea de hoy era dividir la charla en dos temas. Si no se escucha, me avisan, porque no estoy viendo más que la pantalla. Y la idea era dos temas importantes. Uno, por un lado, arrancar con indicaciones y contraindicaciones de ECMO, que me parece que es clave, porque digamos, a quién indicarle y a quién no es lo primero que tenemos que saber. Y en segundo lugar, Mariano nos va a contar el tema de canulación. Realmente creo que son dos temas fundamentales. No tengo conflicto de intereses. Uno, cuando en la charla, en realidad, los 5 primeros puntos son los que voy a tocar bien rápido. La idea es que sea una charla concisa, puntual y básica. No quiero tocar temas complicados y principalmente en adultos, ya que va a haber un módulo completo de pediatría, por lo que no voy a tocar ese tema. Voy a hablar un poco de lo que son las indicaciones, contraindicaciones, el tiempo adecuado de colocar o de implantar el ECMO, y finalmente situaciones especiales que tampoco voy a hacer referencia, como uno puede pensar hoy en el COVID, la sepsis, el quemado, como se vio bien en el último, digamos, anual de la ELSO Conference, o en paro, ya que estos también serán tocados en un capítulo aparte, en el módulo de situaciones especiales. Cuando uno habla de ECMO, bien sabemos que tenemos dos tipos: el veno arterial, por un lado, que nos va a servir para asistencia ventricular. Como todos saben, es una asistencia de corta duración, no debería ser más de 7 a 10 días, aunque podemos usarlo durante más tiempo, y es una asistencia completa, ¿sí?, de flujo continuo. Y por otro lado, tenemos el ECMO veno-venoso, que las principales funciones son la oxigenación y el lavado de dióxido de carbono. Ahora bien, ¿en quién está indicado? Esto, bien como lo dicen las guías de la ELSO, en dos situaciones puntuales. Por un lado, la insuficiencia respiratoria aguda refractaria, y por el otro, el shock cardiogénico refractario. Obviamente el veno venoso sería para el primer caso y el veno arterial para el shock cardiogénico. ¿Qué llamamos refractario? Bueno, en realidad es cuando no responde al tratamiento convencional, llámese drogas o asistencia parcial en el caso de shock, o una ventilación protectiva y prono en el caso de un distrés, ¿sí? Es decir, cuando no responde a estas medidas, y por otro lado, cuando tiene un alto riesgo predictivo de mortalidad. ¿A qué le llamamos alto riesgo? Bueno, uno tiene que considerar la asistencia cuando hay un 50% de riesgo de mortalidad, que ahora vamos a ver en qué situación ocurre este tema, y la otra es indicarlo realmente cuando el riesgo, digamos, predictivo de mortalidad es del 80%. Y hay que saber que la indicación, si bien uno la tiene, esto no es un tratamiento, sino es un sostén. Es decir, que esto tiene que ser un implante como puente a algo, a que recupere, es decir, que tenga una patología reversible, o como puente a un dispositivo de larga duración, o un trasplante, ya sea cardíaco o pulmonar en el caso del ECMO veno-venoso, ¿sí? Entonces, ahora ya hablando de indicaciones generales, vamos a dividir en lo que son las indicaciones del ECMO veno-venoso y por el otro lado el veno arterial. El veno venoso, como dijimos, la hipoxemia aguda refractaria. Cuando hablábamos de 50% de riesgo predictivo de mortalidad, nos hacemos referencia a esto.
considerarlo cuando la PAFI es menos de 150, con una FIO realmente elevada de 0,9, y el score de Murray es elevado, ya sea 2 o 3. ¿Qué sería el score de Murray? Es este score, sí, que ya fue descrito hace muchos años, en el 88, y uno tiene en cuenta 4 variables. Está utilizado principalmente para el distrés, y uno tiene en cuenta la PAFI, la placa de tórax, la PIP y la compliance. Cada uno de estos parámetros tiene distintos valores que van de 0 a 4, y uno, cuando hace la sumatoria de todos los parámetros, los divide por 4 y va a tener un score. Uno considera que un score de 3 es realmente un score de alto riesgo, entonces uno considera que PAFI menos de 150 con un score de 2 o 3 ya tiene que considerar un ECMO veno-venoso porque tiene un 50% de riesgo predictivo de mortalidad. Y finalmente indicarlo sí o sí en la segunda situación, la cual el riesgo de mortalidad es del 80%, en el cual la PAFI es menor a 100, también con una FIO elevada, y el score de Murray más elevado aún, entre 3 a 4. ¿Sí? Este es cuando hablamos de hipoxemia aguda refractaria. ¿Qué otra indicación tendría el ECMO veno-venoso? Es una insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica, es decir, que además de tener hipoxemia, tenga una CO2 elevada. En algunas literaturas hablan de 60 o de 80 de CO2. Recuerden que uno, cuando hace ventilación protectiva, puede tener aumento de la CO2, que es la famosa acidosis permisiva, y cuando estamos con realmente pH menos de 720, con una ventilación mecánica óptima, uno debería considerar el ECMO. Y como siempre, como dije previamente, es fundamental que el ECMO va a ser puente a algo. En este caso puede ser a la recuperación o un trasplante pulmonar. Bien, si hablamos de patologías, la mayoría de los trabajos que se evaluó el ECMO veno-venoso fueron en distrés respiratorio, por eso esa es la principal indicación, pero hay otras causas, como por ejemplo uno lo puede conectar cuando tiene una contusión pulmonar, un trauma del parénquima, cuando hay síndrome de fuga aérea, muchas veces también traumática, en un quemado en el cual, o ahogado en el cual tiene ocupación de la vía aérea superior, con lesión de todo lo que es la vía aérea, una obstrucción aguda, esto es más raro en un estatus asmático, por ejemplo, la falla aguda del injerto y la proteinosis alveolar, que es más raro, en el cual hay depósito, digamos, proteico y lipídico a nivel del alvéolo, producto de degradación del surfactante. ¿Sí? Pero si uno tiene que pensar en ECMO veno-venoso, principalmente estamos hablando de distrés. Hay un par de trabajos, esto simplemente para mostrar la evidencia de dónde sale el uso de ECMO en estos pacientes. Este es uno de los principales, con una epidemia, no la del COVID, sino la del digamos, virus H1N1, influenza tipo A, en el cual se incluyeron, es un estudio randomizado, 180 pacientes, y se evaluó en aquellos que tenían, digamos, un distrés severo, conectar al ECMO versus tratamiento convencional, y se vio que aquellos que iban a ECMO tenían una sobrevida significativamente mayor. Uno de los principales problemas de este trabajo es que no todos los pacientes en ECMO realmente se implantaron el dispositivo, y que el tratamiento convencional no estaba tan estandarizado el manejo de la ventilación protectiva. ¿Sí? De todas maneras dio, digamos, significativo a favor del ECMO. Este es un trabajo observacional, pero que en realidad se hizo un propensity score, también en la época del influenza H1N1, publicado en el JAMA, se tomaron 59 pares de pacientes y se vio también que la mortalidad intrahospitalaria con ECMO fue, digamos, menor en relación a los que no recibieron ECMO en distrés severo. Y uno de los últimos trabajos también muy importante fue el Eolia Trial, este fue más reciente, hace 2 años, en el cual los pacientes tenían un distrés mucho más severo, como pueden ver, PAFIs menores de 50 o menores de 80, y no dio significativo, si bien se vio una supervivencia mayor en el grupo ECMO, no fue significativo, pero bueno, hubo un gran crossover hacia el grupo ECMO, por lo que creemos que esto influenció y realmente, digamos, no se vio el beneficio que podría haber tenido el grupo de ECMO. ¿Sí? Y ahora ya yendo más a lo que es ECMO veno arterial, uno, como cuando lo tiene que pensar, siempre es en el shock cardiogénico refractario. El shock cardiogénico, uno dice que es refractario cuando tiene 2 o más dosis de inotrópicos a dosis intermedias. Esto varía según cada bibliografía, pero aproximadamente se habla de 0,1
microgramo kilo minuto de lo que es nora, o más de 5 gamma kilo minuto de dobutamina. Ahí uno puede considerar lo que es la asistencia, o cuando también es refractario algún tipo de dispositivo, como puede ser el balón, que es una asistencia parcial. También tenemos que pensarlo, por ejemplo, en una tormenta eléctrica o en una situación de paro cardíaco refractario. El paro no voy a tocar el tema demasiado, ya que se verá más adelante, pero los paros que uno tiene que pensar en ECMO son aquellos presenciados, cortitos, por ejemplo, que 10 minutos y no sale con 10 minutos de reanimación, y que, digamos, la RCP realmente sea adecuada con un paro presenciado, y predominantemente que sea, digamos, un ritmo desfibrilable, como que uno piense en una causa realmente cardíaca del paro. Y esta situación es importante también, que es cuando uno va a hacer un procedimiento complejo en el cual nos puede servir como soporte en caso de que requiramos algún tipo de asistencia. Bien, cuando hablamos de ECMO venoarterial, uno tiene que entender que no es un tratamiento. Esto lo voy a repetir y no me voy a cansar de repetir. Esto es una terapia de sostén, va a permitir que se perfundan los órganos, que se oxigenen los tejidos, pero realmente va a ser como puente a algo, ¿sí? Independientemente de la causa, uno tiene que pensarlo como puente a recuperación, como puente a trasplante, como puente a un dispositivo de larga duración, que acá en la Argentina lamentablemente no contamos con demasiados, o como puente a la decisión, uno lo implanta en ECMO si no tiene contraindicaciones, y luego pensar si es para recovery o directamente para trasplante, ¿sí? Pero tiene que ser como puente a algo. Cuando pensamos en ECMO venoarterial, acá Ekman en este trabajo los dividió en shock refractario por distintas causas. Las más frecuentes, al menos nosotros en nuestro centro, en el ICMA es muy quirúrgico, tenemos las causas postcardiotomía, es decir, cuando no pueden salir de bomba en la cirugía cardíaca. Algunos pueden ser como falla primario del injerto. Esto generalmente es una falla del órgano en el trasplante cardíaco sin una causa, digamos, clara, es decir, una causa idiopática, en lo que es la miocarditis fulminante, y en algunos casos ya sea por, digamos, un infarto agudo de miocardio, muchas veces aquellos Kimball C o D, o una reagudización de una insuficiencia cardíaca crónica. Y por el otro lado está lo que es el ECMO en paro, como hablamos, y el soporte periprocedimiento. El soporte periprocedimiento realmente es atractivo, no se hace en muchos lados, y en el ICPA, como somos referencia a nivel cirugía cardíaca, trasplante y hemodinamia, hay varios procedimientos que uno debería tenerlo de backup. Por un lado son las angioplastias complejas, aquellas a tronco no protegido, angioplastias en un paciente que entra en un Kimball C, o con, digamos, complicaciones arrítmicas o mecánicas, en aquellos pacientes, por ejemplo, que tengan un TED masivo y que no tenga indicación de trombolíticos, o tenga una contraindicación si va a hacer una trombectomía, pre o post trasplante, en aquellos pacientes, como les dije, luego de una cirugía cardíaca, cuando no pueden salir de bomba, en el cual algunas situaciones son reversibles, como el Takotsubo, o si tiene un infarto periprocedimiento, un atontamiento por la bomba, y en aquellos pacientes, si uno realiza tromboendarterectomías pulmonares, aquellos que tengan falla ventricular derecha previa, realmente tienen un alto riesgo de hacer falla de BD posoperatoria y no salir de bomba. Así que son todas situaciones que uno debería tener el ECMO standby y tal vez utilizarlo si lo requiera, ¿sí? Si uno va a la evidencia, acá realmente es muy poquita la indicación de ECMO venoarterial. La mayoría de los trabajos son observacionales prospectivos, prácticamente no hay randomizado, sí randomizados ongoing. Y por ejemplo, este es un trabajo importante, el Critical Care, la mayoría son o en infarto o en miocarditis fulminante, y acá simplemente evaluaban aquellos infartos con supra y shock que eran sometidos a angioplastia, aquellos que se los asistía en ECMO y aquellos que no, y se evaluó la mortalidad a 30 días y se vio que realmente aquellos que se asistían con ECMO tenían una mortalidad significativamente menor en la rama de ECMO, ¿sí? Este es un trabajo importante, no deja de ser observacional, y luego hay un metaanálisis que incluyó 22 estudios con más de 1000 pacientes,
Este publicado hace 5 años, y acá lo que se puede observar son principalmente los endpoints, que son similares a la ELSO, ya que tuvieron una supervivencia en ECMO de más del 50% y una supervivencia, digamos, al alta del 40%, si bien en la ELSO, si uno mira ECMO veno arterial, es más del 44%, pero no está tan alejado, ¿sí? Y este es el trabajo que está ongoing, es el ECMO-CS, es un estudio randomizado, multicéntrico, que lo que va a hacer es, que ya en el 2014 inició, se espera que a fin del 2020 tengamos un resultado, y lo que se observó fue que aquellos pacientes con shock cardiogénico severo o con un, digamos, shock cardiogénico que deteriora rápidamente, lo que se va a evaluar son, digamos, mortalidad, paro reanimado o otro tipo de asistencia a 30 días, y se va a evaluar lo que es la mortalidad a 6 meses y 1 año, y se estima que para obtener lo que, digamos, demostrar la potencia del trabajo, una muestra de 120 pacientes que en principio terminaría a fin de año, por lo que realmente creo que va a ser atractivo los resultados de este randomizado, ya que no tenemos en lo que es ECMO veno arterial. Ya para ir terminando, uno empieza a nombrar las contraindicaciones, uno sabe cuándo colocarlo, pero tanto o más importante es saber cuándo no, ¿sí? Muchas de estas contraindicaciones son relativas, no son absolutas. Por un lado está la edad avanzada. ¿Cuánto es avanzado? Es muy variable. Algunos grupos hablan de 70 años, 65. Estamos todos de acuerdo que más de 80 años probablemente sea fútil, pero bueno, es una edad que nuestro grupo en principio es 70 años, pero en algunos casos uno puede llevarlo a 65 o 75. Y después están aquellas patologías que realmente el pronóstico sea malo por la patología en sí, como un deterioro neurológico severo o un trasplante de médula ósea en el cual hay que, digamos, inmunosuprimir al paciente, probablemente una membrana extracorpórea no lo ayude, o aquellos que realmente el pronóstico sea malo, como cualquier tumor en estadio terminal, cirrosis avanzada o renales crónicos. Como dijimos que es puente algo, si el paciente no es trasplantable o realmente está en falla multiorgánica, probablemente ese paciente no sea para ECMO tampoco. Y como tenemos que anticoagular al paciente, si tiene una contraindicación formal para anticoagulación, probablemente tampoco se beneficie si una contraindicación clara. En el caso de la obesidad también es relativa y tiene que ver con la canulación. Hablamos de obesidad mórbida, ¿sí? Un índice de masa corporal más de 40, 45, uno considera que va a tener muchas complicaciones a la hora de canular a ese paciente, como nos va a mostrar Mariano en la próxima charla. Respecto a las contraindicaciones puntuales de cada uno de los ECMOs, el veno venoso, la fundamental, es tener una ventilación mecánica protectiva durante más de 7 días. Es decir, si uno tiene un pulmón rígido, con una driving pressure de 15, 20 durante 7 días, probablemente sea un pulmón que no vaya a recuperar. Entonces uno tiene que ponerlo precoz y no esperar una ventilación protectiva durante más de una semana, ¿sí? Y las otras dos obviamente son contraindicaciones para el veno venoso, tanto el shock como la hipertensión pulmonar severa, porque son indicaciones claras de un ECMO veno arterial, ¿sí? Y si uno va a las contraindicaciones del veno arterial, uno tiene que pensar en el paro no presenciado, aquel paro que pasó más de 60 minutos o que no le va a poder poner un ECMO dentro de la hora del inicio, porque ese paciente probablemente ya esté con un daño y una deuda de oxígeno que por más que lo asistamos no va a cambiar el pronóstico. En el caso de la insuficiencia aórtica severa tiene que ver con el aumento de la poscarga y el aumento de la IAO severa en el caso del ECMO veno arterial, si uno lo canula en la aorta o ya sea en la femoral. La disección aórtica está en relación directa también con la canulación, y el shock avanzado, nuevamente en el caso de falla multiorgánica, probablemente el paciente pasado, coagulopático, con falla de muchos órganos, no va a cambiar el pronóstico poner el ECMO. Este trabajo de la Circulation simplemente habla de lo mismo, las dividió en relativas y absolutas, simplemente esa fue la diferencia. Y si uno habla de indicaciones y contraindicaciones, creo que tenemos que resaltar que muchas de ellas son relativas, es decir, que es una decisión desafiante, porque no vamos a tener una guía que nos diga a este sí y a este no, realmente vamos a tener que pensar
tener un adecuado juicio clínico, y va a ser fundamental la experiencia de cada centro. Creo que cada ECMO nos enseña y cada ECMO nos va a seguir enseñando porque todos vamos aprendiendo con cada uno de estos pacientes y es clave, les diría, un equipo multidisciplinario para tomar esta decisión por sí o por no. Y ya para así ir terminando con las últimas diapos, ¿cuándo? Bueno, dijimos a quién sí, a quién no y cuándo. ¿Cuándo? Rápido. ¿Sí? Esto siempre debería ser rápido, lo más precoz posible. Si uno habla de ECMO veno-venoso, es no cuando hay que indicarlo, sino cuando hay que considerarlo, es decir, cuando ya la PAFI es menos de 150, la ventilación protectiva no alcanza, más menos prono, uno ya tiene que empezar a pensar en el ECMO. Y si habla del veno arterial y uno tiene en cuenta Intermax, uno debería pensarlo aquí, ¿sí? El Intermax 1, cuando el paciente está crash and burning, probablemente ya el paciente queme y no alcance con ponerlo en el estadio 1, tal vez en un estadio 2 o un 2 o un 3 que está pasando a 2, en el cual empezamos a subir los inotrópicos, manteniendo no presión, uno debería pensarlo. Fíjense que en este estudio el 36% se colocó en un Intermax 2, pero si vemos probablemente en la Argentina, la mayoría se coloca en Intermax 1 cuando el paciente ya está crash and burning. ¿Sí? Este simplemente es para demostrar que en la falla primaria del injerto, ponerlo conservador versus temprano, es decir, ponerlo dentro de las 2 horas, bajó lo que es la mortalidad, si bien no fue significativa, fue un N pequeño de pacientes, por lo que creo que colocar el ECMO temprano es clave. Y lo que es situaciones especiales, ya está siendo la última diapositiva, no voy a tocar ningún tema, simplemente les muestro que el COVID ha cambiado nuestras vidas y el ECMO realmente ha mostrado el último registro de la ELSO que los números son muy similares a lo que es el ECMO veno-venoso en cualquier ECMO de cualquier causa. Uno en estos pacientes tal vez debería colocar en el 90% de los casos un veno-venoso con hipoxemia refractaria, y en los que no, probablemente sean aquellos que tengan más de 65 años o con muchas comorbilidades, ya que se vio que esos realmente les va muy mal. ¿Sí? Así que para concluir, creo que lo importante es entender que el ECMO está indicado en el shock cardiogénico o en la insuficiencia respiratoria refractaria. El implante tiene que ser precoz y con un equipo experimentado como nos va a mostrar Mariano, y que no es un tratamiento sino como un puente a algo más. ¿Sí? Si bien estas contraindicaciones suelen ser relativas, creo que es fundamental el HART-TIN o el ECMO-TIN en este caso, multidisciplinario con experiencia, como para poder tomar la mejor decisión posible. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias. No sé si se entendió, si quieren hacer preguntas ahora o ir a la charla de Mariano. Ahí voy cerrando. Leo, gracias, una charla realmente clarísima. Hay algunas preguntas, no sé si Rafael querías contestar en vivo alguna de las preguntas. Ahí contesté las preguntas en los chats directamente. No sé Okay, si tengo alguna. okay. La estoy contestando en el chat. Y sí, creo que no quedaba ninguna. Están todas contestadas. Bien. Perfecto, perfecto. Entonces, si les parece, vamos a pasar a la próxima charla y después quedan unos minutos para seguir discutiendo. Sí, Leo, pasame el host porque no puedo compartir. Ahí estoy. The host now. Buenísimo. Perfecto. Bueno, la próxima charla está a cargo del doctor Mariano Brancic. Mariano es cirujano cardiovascular del instituto y él está fundamentalmente a cargo del programa de asistencia y de trasplante dentro del equipo quirúrgico. Así que nos va a hablar de canulación en ECMO. Cuando quieras, Mariano. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me están escuchando porque no veo mi micrófono. Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bueno, ahí comparto la pantalla. Gracias a todos por estar ahí. Espero sí poder cumplir el tiempo. No tengo conflictos de intereses y en los próximos minutos, que creo yo que serán 20, voy a tratar de que nos queden claros cuáles son los sitios de canulación para cada tipo de ECMO, conocer además las diferentes técnicas que hay de canulación y las posibles complicaciones graves y cómo prevenirlas.
Como ustedes saben, el ECMO veno-arterial, la sangre tiene que salir por una cánula a través de la vena femoral, pasar por la bomba centrífuga, luego ir a un oxigenador y retornar a través de una arteria hacia el sistema arterial justamente, y en el ECMO veno-venoso, en cambio, la sangre sale por una vena y vuelve por otra vena. Será femoral y volverá por la yugular, será femoral y volverá por femoral, eso dependerá de cada caso en particular. Lo que queda claro es que para cada una de estas cosas necesitamos canular al paciente, y hablando de canulación de ECMO veno-arterial, la misma puede ser central o puede ser periférica. La canulación central lleva una cánula de drenaje en la aurícula derecha y una cánula de retorno en la aorta ascendente. Casi siempre las mismas cánulas que se utilizaron durante la cirugía y que impidieron, y que como el paciente no pudo salir de circulación extracorpórea, bueno, son las mismas que se utilizan para luego entrar en ECMO central. La canulación periférica, en cambio, lleva una cánula de drenaje en la vena femoral, casi siempre, y una cánula de retorno en la arteria femoral, también casi siempre, y en este caso requiere una cánula de perfusión distal, como ya vamos a hablar más adelante. La canulación periférica también puede tener una cánula de drenaje en la yugular interna y una cánula de retorno en la arteria axilar. Este último tipo de canulación es menos utilizado, pero es muy útil porque permite la deambulación, cuando el paciente está lo suficientemente estable, la deambulación y el reentrenamiento de ese paciente para mejorar su condición clínica y eventualmente llegar a un trasplante o a una mejoría, a una recuperación más rápida. En cuanto a la canulación... Mariano, perdóname, me parece que no estás compartiendo la pantalla, yo te veo a vos y no las diapos. ¿Vos, Leo? A ver el resto. Ahí lo veo, veno-venoso ECMO, doble cánula, cánula única. Sí. La pantalla. ¿Se ve Sí, bien? se ve. Ok, entonces ahí se ve, ¿sigo? está en la explicación. Sí, seguimos. Gracias. Bueno, entonces eso era la canulación del ECMO veno-arterial. En cambio, el ECMO veno-venoso, la canulación puede ser con doble cánula o con cánula única. En caso de que sea doble cánula, la cánula de drenaje va a ir en la vena femoral y la de retorno podrá ir en la vena yugular interna o en la vena femoral contralateral, dependiendo de la experiencia de cada centro y de la condición del paciente y de la necesidad del paciente. Y también puede utilizarse una cánula única, en la cual tanto el drenaje como el retorno se colocan en la vena yugular interna, es una cánula doble, de tal manera que permite la salida de sangre, tomando la sangre desde la cava inferior del paciente, pasando luego enseguida de la aurícula derecha, y el retorno es hacia la aurícula derecha, enfrentada a la válvula tricúspide, de tal manera que la sangre oxigenada entre directamente al ventrículo derecho. Este es un ejemplo de ECMO veno-venoso fémoro-yugular. En cuanto a las vías de canulación, las mismas pueden ser centrales o periféricas, como dijimos. Sí o sí, para la canulación central se requiere de una esternotomía mediana. En cambio, para la canulación periférica podemos utilizar técnica percutánea o disección quirúrgica. La canulación central, como dijimos, se usa más frecuentemente en pacientes que no pueden ser desconectados de bomba, es decir, en shock postcardiotomía. En general se usan las mismas cánulas que ya tenía colocado el paciente para su ingreso en SEC. Tiene la principal ventaja de que el flujo que genera en la aorta es anterógrado, de tal manera que no molesta con la válvula aórtica, no impide su apertura. En general no tiene limitaciones por el tamaño de las cánulas, y tampoco tiene complicaciones vasculares periféricas, y eventualmente podría permitir la movilización. También facilita cánulas de descompresión en el ventrículo izquierdo, esto es algo que se va a hablar en otro momento, pero que les voy a mostrar algo de cómo se coloca eventualmente. La principal desventaja que tiene es que requiere de esternotomía, por supuesto, tanto para el implante como para el explante, y el riesgo elevado de sangrado y eventualmente de infección grave, como puede ser una mediastinitis. Aquí hay un gráfico, entonces, cómo sería una cánula de drenaje en la vena, en la cava superior, en la aurícula derecha, y una cánula de retorno en la aorta ascendente. Voy a ver si funciona este video. ¿Lo están viendo? ¿Ven un video ahí? Sí, Mariano, se ve un poquito lento, pero se ve. Ok, bueno, este es un video del último paciente que colocamos en ECMO central. Ahí estamos colocando unas jaretas en la aorta, y a través de una contraabertura en la piel, como ustedes ven acá,
a través de una contraabertura ingresa una cánula que va a ir directamente colocada a la arteria aorta. Luego de esto, en este paciente en particular, el drenaje venoso no lo pusimos en la aurícula derecha, sino que lo pusimos en la vena femoral. A veces hacemos eso porque, bueno, cuanto menos cánulas se tengan dentro del tórax, menos posibilidad de sangrado, y el sangrado es una complicación importante. Acá se ve la punción en la vena femoral, en este caso izquierda. A través de esa punción, por técnica de Seldinger, como ustedes seguramente han visto y han hecho en varias oportunidades, se coloca una cuerda de piano que en este caso es larga, porque es una cánula venosa que es larga, que tiene que llegar hasta la aurícula derecha por lo menos, y luego de pasar varios dilatadores progresivamente más grandes, finalmente se coloca la cánula venosa. La cánula venosa que debe tener guía, ya sea radioscópica o ya sea por ecocardiograma transesofágico. Cuando se coloca en quirófano habitualmente utilizamos cualquiera de los dos métodos. Cuando se coloca en terapia o en la unidad coronaria o en la sala de emergencia, en general se utiliza el ecocardiograma transesofágico. Y entonces aquí se coloca la cánula, que como ustedes ven es una cánula larga y multiperforada, y aquí a la derecha pueden ver un ecocardiograma transesofágico con la cánula introduciéndose por la cava inferior y llegando hasta la vena cava superior. Así que esta es la colocación, en este caso de la vena, y en este caso que les conté, ese paciente le colocamos además una cánula de drenaje en el ventrículo izquierdo, que como les dije, esa es una de las ventajas que ofrece la técnica de la canulación central. Lo mismo, se coloca una jareta en la vena pulmonar superior izquierda, a través de esa jareta se coloca una cánula de Vent que se introduce en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda, y a través de ahí se puede llegar al ventrículo izquierdo de tal manera de descomprimirlo y evitar su dilatación y la sobrecarga del circuito izquierdo, la sobrecarga de los pulmones y el pulmón blanco y demás. Aquí se ve entonces la cánula drenante. Entonces la foto de este paciente, la cánula arterial, la cánula venosa y la cánula colocada en la vena pulmonar superior izquierda, como ven acá. ¿Sí? Este es otro paciente, por supuesto, cánula arterial, cánula venosa, en la cava superior en este caso, y una cánula de drenaje pulmonar que se conecta a la misma vía venosa, de tal manera que ambas van hacia el oxigenador y luego la sangre retorna por la aorta. Eso es en cuanto a la canulación central. En cuanto a la canulación periférica, es muy útil la utilización de la guía ecográfica. La guía ecográfica no solo nos permite ver las estructuras en cuanto a anatomía, en este caso vena yugular, arteria carótida o femorales, sino que además nos permite medir el calibre del vaso, especialmente de la arteria femoral. El calibre, la guía ecográfica la hace, por supuesto, el mismo operador, puede ser otro también, pero en general la hace el mismo operador. Se ve claramente cómo la aguja, tanto longitudinal como perpendicularmente, ingresan en la vena, y a través de eso se puede controlar la canulación y se puede evitar posibles complicaciones como la punción de una arteria, hematomas o fístulas y demás. La posibilidad de medir el diámetro nos permite conocer de antemano el tamaño aproximado de la cánula que vamos a usar, especialmente en la arteria femoral. Si nosotros sabemos el diámetro del vaso y lo multiplicamos por 3, ese es el frenchaje, ese es el diámetro de la cánula que vamos a poder utilizar. Como ustedes ven, las cánulas arteriales y las cánulas venosas tienen diferentes diámetros externos, de 13 a 23 en las arteriales y de 19 a 29 en las venosas, tienen diferentes longitudes, 15 o 23 las arteriales y 38 o 55 las venosas, y además las venosas, cuanto más largas, más orificios laterales tienen. Sepamos, y que nos quede claro, que el flujo es directamente proporcional al calibre de la cánula e inversamente proporcional a su longitud. Así que cuanto más corta y más ancha es la cánula, de más calibre es la cánula, mejor va a ser el flujo a través de las mismas. Aquí hay algunos ejemplos: cánulas venosas, multiperforadas, de 2 tamaños, y cánulas arteriales, que en general tienen 2 orificios, además de la punta, 2 orificios laterales, y tienen, como ven acá, una llave, un pico de Luer, a través del cual se va a poder colocar la cánula de perfusión distal cuando esto se haga. Este es un ejemplo de una cánula tipo Avalon, que para drenaje y retorno en el ECMO veno-venoso con cánula única. En cuanto a la canulación periférica venosa, en general se utiliza la vena femoral
a través de la cual se introduce, como dijimos, la cánula larga y de mayor calibre posible, que se ubica en la cava inferior auricular derecha. Se colocan más frecuentemente de manera percutánea las cánulas venosas y por técnica de Seldinger, y se pueden utilizar cánulas de distintos calibres, como dijimos, y aquí hay algunos ejemplos, y la técnica de Seldinger que ustedes seguramente conocen y que fue la que vieron en el video previo. Esta es una cánula venovenosa única. Acá hay algunas cosas importantes. Es muy importante la fijación bien segura de esta cánula. ¿Por qué? Porque si la cánula gira, el orificio que tiene que apuntar hacia la tricúspide apunta hacia la pared libre de la aurícula, entonces no cumple su función. Para que esto no ocurra, la cánula de retorno, que es la que en este caso se ve más roja, tiene que quedar hacia arriba, es decir, apuntando hacia los ojos, digamos, y un poquito hacia adentro, de tal manera que ese orificio, como les digo, quede apuntando a la tricúspide. Con respecto a la canulación periférica, en este caso arterial, la más comúnmente utilizada es la femoral, que también puede utilizarse Seldinger o puede utilizarse disección quirúrgica. Tiene la ventaja de su fácil acceso aún en el paciente en paro, pero tiene la desventaja de la inmovilización del paciente. Se utilizan cánulas de distinto calibre, 17 a 21, o 23, y requieren en la mayoría de los casos de una cánula de perfusión distal, de la cual ya vamos a hablar en un minuto. Aquí ven una cánula venosa, el balón de contrapulsación, la cánula arterial, y desde la cánula arterial, por el pico del URS que les contaba, una cánula hacia distal, que mantendrá la circulación o la perfusión del miembro, de tal manera a reducir la posibilidad de complicaciones isquémicas. La cánula de perfusión distal, voy a insistir en este punto porque es algo que nos parece muy importante y lo utilizamos en casi todos los pacientes. Desde la cánula arterial que va hacia proximal, se saca una cánula que va hacia distal. La punción hay que hacerla en la femoral común, de tal manera de poder proteger también la femoral común o eventualmente la femoral superficial, y no punzar bajo, porque eso nos puede traer más complicaciones en cuanto a isquemia, pero tampoco punzar muy alto o disecar muy alto, porque si no después la reconstrucción de la arteria es más dificultosa. Aquí hay un ejemplo de colocación de cánula de perfusión distal. En este caso no es una cánula, sino que es un introductor, en este caso por disección, como ven aquí la cánula venosa y arterial, y ahí está el introductor colocado hacia la arteria distal. Lo más importante es la posición del introductor o de la cánula. No deben quedar acodados, hay que ponerlo bien recto, de tal manera que cumpla su función. Muchas veces el edema que se produce en la pierna o en los pacientes obesos hace que la entrada del introductor sea muy recta, se acode y entonces no cumpla función. Acá vemos una canulación por técnica de Seldinger, vena, arteria e introductor hacia distal, y una canulación femoral por disección. Aquí está la herida, y fíjense como todas las cánulas salen por contrabertura. Eso también es importante porque evita la posibilidad de complicaciones más importantes en la herida de la pierna. Otra posibilidad de canulación periférica arterial es la arteria axilar, es la segunda en utilización en adultos. Requiere de disección quirúrgica en general, casi siempre, y puede colocarse tanto una cánula directa como una prótesis de 8 o 10 milímetros que facilita su posterior extracción, y además permite la movilización del paciente, como les mostré en la figura inicial. En la arteria carótida en adultos no se usa, no tengo absolutamente ninguna experiencia, está descrita y se utiliza obviamente en chicos menores de 15 kilos, tiene alta posibilidad de stroke en mayores de este peso, así que es un dato a tener en cuenta. Los cirujanos pediátricos están muy acostumbrados a su uso, y es de hecho la vía por la cual se coloca a los pacientes pediátricos o neonatos en ECMO. Aquí hay un ejemplo de un video de una canulación axilar con dos técnicas diferentes. Esta es con cánula y esta es con prótesis. Ahí les muestro la prótesis, pero primero se diseca la arteria, se punza, bajo guía de cuerda se dilata la arteria. Todo esto se hace con control ecocardiográfico, de eco transesofágico, o de eco transtorácico, pero mejor transesofágico. Se dilata la arteria, se secciona un poquito para abrirla un poco más y evitar su disección en el ingreso de la cánula, y a través de ese orificio se coloca la cánula, en este caso una cánula número 20, como ven acá. Y aquí a la derecha, la disección de la arteria se expone, se clampea parcialmente con un clamp de Satinsky, y en la misma se sutura una prótesis de 8 milímetros, lateral,
de tal manera que a ella se conecta un conector de 3/8, y ahí se conecta a la guía arterial. Es importante que la cánula, que la prótesis quede no muy perpendicular a la arteria, porque entonces eso evita el síndrome de hiperperfusión del miembro superior, que es una complicación grave. Con respecto a las ventajas y riesgos de cada una de las canulaciones, como dijimos antes, la vía femoral tiene la ventaja de la inserción percutánea, pero tiene desventajas en cuanto a posibilidad alta, 20%, 25% de isquemia, algunas de ellas que terminan muy mal en amputación. La cánula axilar en general requiere de una prótesis como método más tradicional para colocarla, y la canulación aórtica tiene la desventaja de la necesidad de la esternotomía, como hablamos antes. ¿Cuáles son las potenciales complicaciones de las canulaciones, tanto venosa como axilar? Esto es algo que encontré en una presentación y que dice que la canulación es la primera de muchas oportunidades de que el paciente le vaya muy mal. En este caso dice que de matar al paciente. Así que es muy importante conocer la técnica, conocer la anatomía y ver en cada paciente cuál será la mejor opción. Pacientes obesos, pacientes más flacos, pacientes en paro, cuál será la mejor opción, y definir esto, porque a partir de una acción correcta el ECMO funcionará correctamente o no funcionará. Con respecto a las complicaciones arteriales y venosas, hay algunas que se comparten: trombosis, hematomas, fístulas arteriovenosas, pero me voy a referir en 2 o 3 diapositivas, y ya termino, al síndrome compartimental y a la isquemia, que son las complicaciones más frecuentes y además las más graves. Fíjense este artículo en el cual se toman 84 pacientes con ECMO venoarterial, 20% de ellos tienen complicaciones vasculares, y la principal causa, el principal motivo de complicación vascular es la no utilización, es decir, la no utilización de perfusión distal multiplica casi por 20 el riesgo de tener complicación vascular. Así que a partir de acá sepamos que es muy importante la perfusión distal. Y sepamos también que los pacientes que tienen complicaciones vasculares tienen peor evolución, claramente, en cuanto a sobrevida y en cuanto a sobrevida al alta, que los pacientes que no tienen complicaciones vasculares. Las complicaciones vasculares tienen un peso muy importante en cuanto a las complicaciones, y además tienen el doble de posibilidad de muerte de los pacientes con complicaciones vasculares que aquellos que no las tienen. Aquí está la curva de sobrevida al año, fíjense, 50% sobrevida de los pacientes que no tuvieron complicaciones vasculares y solamente 20% aquellos que sí las tuvieron. Así que tener complicación vascular es una complicación seria que deberíamos tratar de evitar siempre. Hay algunos grupos quirúrgicos, grupos que utilizan perfusión distal en todos los pacientes, y entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede utilizar el NIRS, que es el método que permite la saturación tisular de oxígeno en tiempo real, y que si la saturación tisular de oxígeno en el miembro que está colocada la cánula cae 25% o es menos del 25% de la saturación contralateral, o si el flujo de esa pierna cae, el flujo no, la concentración de oxígeno cae por debajo de 40, eso les indica que hay necesidad de colocar la cánula. Fíjense en este ejemplo, la flecha amarilla muestra cómo cayó por debajo de 40 la saturación, y la flecha roja muestra cómo luego de canular al paciente con una cánula de perfusión distal, la misma aumenta y se equipara a la del miembro contralateral. Otros grupos directamente, como el caso nuestro, utilizamos cánula de perfusión distal en todos los pacientes que sea posible, y de esta manera intentamos evitar la complicación seria, que es la complicación vascular. Igualmente, esto no quiere decir que se eviten todos, pero se evita en una gran cantidad de casos. ¿Cuál es la eficacia de la perfusión distal para prevenir la isquemia del miembro? Este es un estudio de 22 estudios, es un metaanálisis, 9 de los cuales se incluyeron en el metaanálisis. Son 745 pacientes, 18% de los cuales tuvieron complicación vascular. Y fíjense cómo los pacientes con canulación distal tienen un 16% menos de incidencia de isquemia de miembro inferior. Así que impresiona que es de buena práctica colocar, cuando se puede, una cánula de perfusión distal. Otras complicaciones, por ejemplo, de la canulación venosa pueden ser la malposición de la cánula, o directamente la lesión de la estructura vascular con la cánula. En este caso hay una cánula venosa que se introdujo por la vena femoral y que rompió la vena cava y fue a parar al retroperitoneo, de tal manera que este paciente va a tener una hemorragia retroperitoneal grave.
y en este caso una cánula venosa única que en lugar de irse hacia la cava inferior se fue hacia el ventrículo derecho y lesionó, en este caso, el miocardio, generando un hemopericardio, complicación que por supuesto puede ser extremadamente grave. En este caso también la cánula no se guió con guía ecográfica hacia la aurícula derecha y se acodó y se metió en una suprahepática. Fíjense cómo está la cánula acodada y toda su punta a partir de la acodadura trombosada. Así que es muy importante, es de muy buena práctica, no solo guiar la punción, sino además guiar la colocación de las cánulas, ya sea por eco, ya sea por radioscopía, para permitir y ver que la cánula esté correctamente posicionada y de esa manera que funcione correctamente. Estos son las complicaciones vasculares que tuvimos en los ECMO venoarteriales femorales o periféricos en el ICVA. Como ustedes ven, hay un 38% de pacientes que no tuvieron ninguna complicación vascular, pero hay un 27% que tuvieron isquemia, a pesar de que a todos, o casi todos, 38 de ellos, de los 40 les pusimos cánula de perfusión distal. Así que, como les decía, la cánula de perfusión distal reduce la posibilidad de complicaciones, pero no la elimina completamente, así que es una situación que uno debe estar revisando continuamente, la posibilidad de que el miembro esté isquémico y eventualmente hacer fasciotomía o cambiar la cánula o agregar otra cánula, controlar que la cánula de perfusión distal no esté trombosada o acodada y demás. Y en este caso, de las 21 muertes, el 20% de ellas eran pacientes que tenían complicación vascular. Así que, de vuelta, reafirmar que la complicación vascular es una complicación seria que puede generar la muerte. Para terminar, destacar la importancia del manejo de las punciones periféricas venosas y arteriales y la guía ecocardiográfica, o ecográfica mejor dicho, tanto para la punción como para la correcta colocación y posicionamiento de las cánulas, destacar la gravedad de las complicaciones vasculares en la canulación arterial femoral y la necesidad de una cánula de perfusión distal en la mayoría de los casos para minimizarlas. Muchas gracias por su atención. Gracias, Mariano, clarísimo. Bueno, tenemos 10 minutos. No sé, Rafael, si querés que arranquemos con algunas preguntas. Sí, me parece, Leo, importante. Me estaba preguntando con respecto al venteo. ¿Quieren más información de venteo? Sobre todo creo que se debe referir a lo que es el venteo venoarterial periférico, porque el central no llega a tener mayores problemas porque uno puede ventear muy fácilmente con el tórax abierto, ¿no es cierto? Pero el problema es los venteos para aquellos pacientes que tienen una configuración venoarterial periférica. ¿Cuáles serían las opciones disponibles debido a las complicaciones también en lo que es el traslado del paciente en esas condiciones a una sala de hemodinamia, por ejemplo? Nosotros habitualmente la manera más común que utilizamos para descomprimir el ventrículo izquierdo es, en primer grado, los inotrópicos, por supuesto, que permiten la apertura de la válvula aórtica, y en segundo término, en prácticamente todos los pacientes con ECMO utilizamos balón. El balón de contrapulsación también ayuda a la apertura de la válvula aórtica y descomprime el ventrículo. Si con estas dos situaciones no alcanza, bueno, uno podrá llevar a la sala de hemodinamia al paciente, como decías, y tratar de hacer una septostomía que implica la colocación de un catéter a través de la vena femoral, punzar el septum interauricular y a través de él llegar a la aurícula izquierda, y de esta forma descomprimir el corazón. Esa es una forma que hemos usado muy pocas veces, y otra cosa que también está descrita, que no la hemos utilizado, es la colocación de una cánula de drenaje o de venteo en la pulmonar, pero a través de un catéter tipo Swan-Ganz o alguna cosa similar, pero eso no lo hemos utilizado tampoco. Les diría que para nosotros la manera más común de descomprimir el corazón es la utilización de inotrópicos y balón, y si esto no ocurre, en general vamos al quirófano y ponemos un vent pulmonar. También se puede poner un vent en la punta del ventrículo izquierdo, porque si el paciente es puente a trasplante, obviamente el corazón ese ya no nos sirve, y entonces podemos colocarle un vent en la punta del ventrículo izquierdo. Esas serían las formas más comunes de venteo. Bien, perfecto. Acá hay, Leo, ¿sigo con las preguntas? ¿Querés decir vos? Sí. Me dice acá Aldana, ¿en qué caso elegiría la colocación de una cánula única para el veno venoso contra la utilización de doble cánula? Eso, si quieres, se las puedo contestar yo. Si La verdad que es mejor que la contestes vos, porque yo tengo poca experiencia en veno venoso, pero bueno, contestes vos en
Lo que es la canulación con canula de Avalon, primero, como explicó Mariano muy bien, es una colocación, hay que tener mucha experiencia, es bastante difícil de colocar. No es fácil colocarla, y aparte que tenga un buen flujo también es una cosa difícil de alcanzar. Y otra cosa es que este tipo de cánulas requieren mayor anticoagulación que cuando uno hace una canulación individual. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es número uno. ¿Y en qué casos? Y bueno, hay diferentes tamaños las cánulas. Nosotros utilizamos de 27 y 31 French, y generalmente con eso lograr flujos muy altos no es tan fácil, con lo cual yo diría que para aquellos pacientes obesos, diríamos, que había una pregunta también de esos pacientes, no es una buena canulación, pero utilizaríamos para un paciente que no sea trauma, número uno, que no sea trauma, y podría ser un paciente que requeríamos una remoción de CO2 importante y que la injuria pulmonar no sea tan extrema, porque no es fácil oxigenar a través de esa cánula. Con lo cual, si uno me pregunta a mí, diría que para un distrés respiratorio con hipercapnia severa, esa podría ser una buena elección de canulación. Si me dicen todas las otras opciones de veno-venoso, diría que elegiría canulación única porque es mucho más sencillo el manejo, y insisto en esto, la colocación de estas cánulas hay que tener mucha experiencia, y uno dice que para tener experiencia colocando esta cánula tiene que tener más de 20. Y le vamos a decir la experiencia nuestra, 5 pusimos. O sea que pues, tampoco podemos hablar de tener una gran experiencia, pero y más de 20 cánulas, no creo que haya mucho que hayan puesto en Argentina más de 20 cánulas Avalon, por diferentes razones, y una también es por el precio. Ahí, Rafael, hay Leo, una acá indicación. veo un par de ¿Sí? preguntas relacionadas con el calibre de la cánula de perfusión distal, que por ahí me parece interesante, porque Sí, obvio. habitualmente cuando ponemos una cánula de perfusión distal tenemos calibre 11 o calibre 12 French, pero también se puede perfectamente utilizar introductores de los introductores arteriales más comunes o introductor tipo Swan-Ganz. No hace falta que sea muy grande el introductor, porque con un introductor de 6 u 8 French, uno puede asegurarse unos 200 mililitros hora, que para un miembro que está con un paciente en reposo debería alcanzar. En general ponemos cánulas de 11 o de 12 cuando es cánula, y ponemos introductor de 8 o de 10 milímetros cuando utilizamos un introductor. Lo más importante de las dos situaciones es que el introductor o la cánula queden bien alineadas con la arteria y que no se acoden. Si se acodan, no cumplen función, y uno está convencido de que está haciendo perfusión correcta, y resulta que cuando va a revisar de vuelta al paciente tiene la pierna fría y está isquémica y hay que hacer fasciotomías, y cuando se entra en ese círculo es una situación compleja y grave. Así que cualquier introductor 8 o 10 French o cualquier cánula 11 o 12 French son útiles para esto, siempre y cuando estén bien colocadas. Y creo que lo más importante es el continuo la continua revisión de que las cánulas estén bien colocadas, tanto las de perfusión como la cánula de perfusión distal. No es infrecuente que los miembros inferiores de los pacientes se edematicen, son pacientes que en general tienen mucho edema extracelular, o mucho edema, digamos, y entonces crece la raíz del miembro y eso hace que las cánulas se muevan. Y una cánula corta, como puede ser un introductor, si se puso muy alto, puede moverse y puede salirse. Entonces toda la perfusión distal que uno cree que va dentro de la arteria va al tejido celular, y eso puede ser una catástrofe. Y lo mismo pasa cuando se corren las cánulas por edema del miembro inferior, y eso genera sangrado. Así que de vuelta, importante mantener bien fijas las cánulas y revisar continuamente, periódicamente, hacer chequeo de que las cánulas estén bien y que no estén sangrando y que no esté acodado y que no esté trombosado el introductor. Bien. Ahí hay una pregunta de indicación, si querés, Rafael, la respondo, del doctor Carballo, que en realidad son dos preguntas. Una, lo que dice, es complejo llegar al momento justo a veces, por ejemplo, en un shock cardiogénico post-infarto, entre que va hemodinamia, se coloca el SWAN, vemos parámetros, pasa tiempo y muchas veces es tarde. ¿Y cómo hacemos o qué consejo le damos? Creo que lo fundamental es tener bien armado un ECMO team. Un ECMO team significa tener alguien 24/7 que esté, digamos, al teléfono, o mejor si estuviera activo, porque cuando uno tiene un ECMO tiene que adelantarse. ¿Sí? Son estos pacientes que uno con el mínimo detalle cambia completamente la evolución del paciente. Entonces, nosotros con el ECMO team tenemos una persona responsable de cada día, en la cual si hay un shock o una situación, por ejemplo, una angioplastia compleja,
siempre está al teléfono. Ni hablar si nos van a derivar un shock cardiogénico, siempre hacer, digamos, una reunión o una charla médico-médico y entender si el paciente es candidato a eventual ECMO, lo colocamos predominantemente en la terapia, en la recuperación cardiovascular, hacemos todos los estudios en la recuperación y si tenemos que asistirlo, lo hacemos en la misma terapia o en quirófano que lo tenemos al lado de la terapia. Entonces creo que es fundamental pensarlo, sospecharlo en todo paciente que tenga un procedimiento complejo o eventualmente un shock cardiogénico que nos pasó una vez, que en principio era un shock con noradrenalina, dosis bajas, y llegó en paro. Y un paro que lo hizo en nuestra cara, digamos en la unidad coronaria, y se anuló en menos de 60 minutos y se hizo el ECMO en paro. Entonces creo que es fundamental sospecharlo. Y después la segunda pregunta que hizo era que muchas veces tienen esos shock mixtos en los cuales parece que mejora porque el gasto es alto y el paciente realmente está peor. Y si tenemos experiencia en lo que son los filtros de malabsorción por el tema de la liberación de citoquinas. Realmente nos pasó hace poquito con un paciente que uno duda de colocarlo porque el gasto es normal o pseudo normal y en realidad tiene un shock mixto, ¿sí? Por un lado tienen una vasoplegia y por otro lado un bajo gasto. En esos pacientes uno no se tiene que basar solo en el índice, se tiene que basar en parámetros hemodinámicos, en diuresis, no solo en la venosa, que la venosa va a estar pseudo normalizada, sino en el delta CO2, el láctico. Y si uno tiene la duda, creo que uno lo tiene que poner precozmente. Y los filtros hemos usado en pacientes con ECMO, principalmente postcardiotomía, endocarditis infecciosa, y nos fue bien. Hay evidencia que muestra que disminuye lo que es el shock refractario y la dosis de inotrópicos en el postoperatorio cuando se utilizan estos filtros de malabsorción, pero todavía hay trabajos ongoing y faltan randomizados, ¿no? Pero bueno, creo que es una buena herramienta, en los shock mixtos sobre todo. Bien, muy bien. Una pregunta más para Mariano, dice Alejandro Vizcarra. ¿Alguna consideración en la triple canulación? Calculo que debe preguntar cuál sería la indicación de una triple canulación. Lo que estuvimos hablando son las configuraciones más clásicas de ECMO, ¿no? Veno arterial o veno venoso, pero de acuerdo a la situación del paciente, el ECMO puede transformarse en veno arterio venoso o veno veno arterial, y ahí es la consideración que uno debe tener en cuenta. Esto es una situación que es dinámica, así que la evaluación del paciente prácticamente continua nos va a permitir definir cuál es la mejor canulación para este paciente. Si uno tiene colocada una cánula venosa que no drena lo suficiente, ve que la aurícula sigue grande, que el corazón derecho no está vacío, bueno, se puede agregar una nueva cánula venosa yugular, por ejemplo, y de esta forma hacer un drenaje venoso más completo. En este caso seguiría siendo veno arterial con doble cánula venosa. No sé si a eso se refiere la pregunta. Creo que es a eso. Sí, sí, calculo yo que es para... Me parece que lo más importante es poder controlar perfectamente dónde está colocada la cánula, y si vemos que con la cánula que colocamos por vena femoral, por ejemplo, no alcanza para el drenaje correcto, bueno, se puede colocar una cánula más chiquita por vena yugular y de esa forma poder vaciar mejor o tomar mejor la sangre venosa del paciente para poder oxigenarla más correctamente. No me refería a síndrome de Arlequín ni ninguna de estas cosas, porque esos son temas que seguramente que están puestos para más adelante, pero creo que en ese momento podemos charlar de consideraciones especiales para evitarlo con respecto a la canulación. Bien, Leo, ¿algo más? No, si les parece, siendo las 8, lo que le planteaba era ir respondiendo, si les parece, las preguntas por mail en la semana, todas las que no pudimos responder, disculpen que son muchas, y bueno, tratamos de priorizar, hacer las más importantes, y si les parece en la semana, en un mail global, le respondemos el resto, ¿sí? Así van teniendo todas las respuestas. Bueno, ok, Leo, mañana damos entonces por cerrado este módulo. La verdad que fue muy, muy bueno y los esperamos el lunes que viene a la misma hora. Así que seguimos las respuestas y contestamos todo durante la semana, como dijo Leo, y nos estamos viendo. Gracias. Gracias a todos.